Bien, jóvenes, continuamos con las clases ya en esta última parte. Bien, estamos viendo la parte de escalas de temperatura como un repaso, ¿no? Lo que hicimos en el capítulo 1. Decíamos de que las escalas de temperatura más conocidas son el Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine, ¿no? Y acá, para relacionar estas escalas de temperatura, hemos tomado en cuenta 3 puntos principales: el cero absoluto, el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, ¿no? Y acá tomando en cuenta precisamente sus equivalentes, ¿verdad? También decíamos de que las escalas Kelvin y Rankine también son conocidas como absolutas. ¿Por qué se los conoce como absolutas? Porque precisamente empiezan desde cero. ¿De acuerdo? Bien. Luego indicamos de que vamos a analizar este ejemplo, el cual nos planteamos de la siguiente manera. El alcohol etílico, indicábamos, hierve a 78 grados Celsius, o sea, el alcohol común, ¿verdad? Y se congela a menos 117 grados Celsius. Ahora, deseamos convertir estas temperaturas. Inicialmente, inciso A, colocábamos a grados Fahrenheit, luego inciso B a grados Kelvin, y también convertir a grados Rankine, ¿no? Es decir, las mediciones que están hechas, en este caso, en grados Celsius, ¿no? 78 grados Celsius y menos 117 grados Celsius. Bueno, haciendo la solución, más antes vamos a llevar, diremos, o transformar, como ustedes quieran, estas temperaturas que inicialmente están en grados Celsius, los vamos a llevar a la escala Fahrenheit. Entonces, para ella vamos a aplicar esta formulita, la cual también ya vimos en el capítulo 1, ¿no es cierto? Además, hemos deducido esta formulita, ¿no? De cómo se origina esta fórmula más bien. De tal manera que temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 multiplicado por temperatura en grados Celsius más 32, ¿no? Ahora, en la fórmula donde indica temperatura en grados Celsius, inmediatamente ahí vamos a reemplazar por la primera temperatura, digamos, ¿no? O sea, a la cual hierve, en este caso, el alcohol etílico. Nos referimos a 78 grados Celsius. Entonces, reemplazo 78 grados Celsius, multiplicamos por 9, dividimos 5 más 32. Bueno, acá ya la operación es más que todo matemática, nada más, ¿no? Entonces, haciendo esta operación matemática, el resultado nos va a dar 172.4 Fahrenheit, lo cual significa de que 78 grados Celsius, equivalente en grados Fahrenheit, es 172.4 precisamente grados Fahrenheit, ¿no? Ahora, también menos 117 grados Celsius llevaremos a la misma escala, es decir, a Fahrenheit. Entonces acá, en forma similar, ¿no es cierto?, donde está en la fórmula, la temperatura en grados Celsius, esta vez reemplazo por menos 117, ¿sí? Luego realizamos esta operación matemática, ¿no? Y el resultado nos va a dar 178.6 grados Fahrenheit. Entonces, de tal forma que hemos llevado estas dos temperaturas que están en grados Celsius precisamente a grados Fahrenheit. Es decir, fíjense, acá aprovechando esta figura que tenemos, ¿no es cierto? 78 grados estaría más o menos 50, por acá estaría, ¿no? Acá estaría, bueno, 78 grados Celsius, ¿no es cierto? Y 78 grados equivalente, a ver, más bien haremos de esta manera. ¿Sí? A ver, entonces, les decía, si acá está 78 grados Celsius, equivalente, más antes en Fahrenheit, ¿no? Su equivalente en grados Fahrenheit resulta, inicialmente dijimos, 172.4. O sea, acá estaría, ¿no es cierto?, el 172,4. ¿Sí? Ahora, en cuanto se refiere a la temperatura, en este caso, bueno, negativa, ¿no?, en la escala Celsius,
Menos 117 grados Celsius. Bueno, menos 117 estaría más o menos, a ver, por acá, ¿no? O sea, es por acá, ¿no es cierto? Pero menos 117 grados Celsius. Ahora, su equivalente, tal, según los cálculos que hicimos, ¿verdad? Su equivalente en grados Fahrenheit es menos 178.6. O sea, estaría por acá, ¿no? Menos 178.6. ¿Están de acuerdo? Me refiero a esa equivalencia. Inicialmente, les repito, las escalas Celsius y Fahrenheit. Ahora bien, el inciso B también nos indica de que llevemos a grados Kelvin, ¿no? Entonces, para llevar a la escala Kelvin, aplicamos esta formulita que también ya la vimos. Temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados Celsius más 273, ¿sí? Entonces, en vez de temperatura en grados Celsius, reemplazo por 78 y sumamos más 273, y aquello nos da 351 grados Kelvin. En otras palabras, relacionando Celsius esta vez con Kelvin, ¿no es cierto? 78 grados Celsius va a ser equivalente también a decir 351, ¿no? Grados Kelvin, ¿sí? Y por otro lado, menos 17 grados Celsius, equivalente en Kelvin, bien, si bien, llevamos directamente a la escala Kelvin esta vez, el resultado da 156 grados Kelvin, ¿no? Entonces, colocamos 156. ¿De acuerdo? Esa es la equivalencia que se tiene. Ahora, finalmente vamos a llevar estas mediciones, ¿no? Que están en la escala, les repito, Celsius inicialmente, a la escala, esta vez Rankine, ¿no? Pero para ello, vamos a aplicar una formulita donde indicamos en un capítulo anterior, temperatura en grados Celsius dividido entre 5 es igual a temperatura en grados Rankine menos 492 dividido entre 9, ¿no? Esta relación se obtiene de la relación general, hemos indicado, ¿no? En este caso, de las escalas de temperatura. Hemos mostrado una fórmula general. Y de ahí extraemos precisamente temperatura en grados Celsius, temperatura en grados Rankine. ¿De acuerdo? Ahora, lo que queremos despejar es temperatura en grados Rankine. Como tenemos el dato en temperatura en grados Celsius, pues vamos a armar una fórmula, ¿no? Y vamos a hacer un reemplazo similar al que hicimos en las anteriores fórmulas, ¿no? Entonces, para ello, despejamos la temperatura en grados Rankine, ¿no es cierto? Entonces, este resultado, estos resultados, vamos a obtener de la siguiente manera. Decimos, despejando, indicaremos temperatura en grados Rankine. A ver, haciendo el despeje directo, les repito, quiero despejar temperatura en grados Rankine, esta ecuación que haremos, ¿no? Entonces, la temperatura en grados Rankine va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, como ustedes notarán, a 9/5, ¿no es cierto? Temperatura en grados Celsius y más el 492. ¿Está bien despejado? Temperatura en grados Rankine. Sí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, realizando el correspondiente reemplazo temperatura en grados Rankine, va a ser igual a 9/5, ¿no es cierto? La primera temperatura con la cual hemos trabajado es 78, acá coloco 78, más el 492. De esa forma también vamos a tener ya un resultado equivalente en grados Rankine, ¿no? Pero también por otro lado, la temperatura en grados Rankine va a ser igual a 9/5, pero esta vez en vez de 78 colocamos el menos 117, ¿no es cierto? Menos 117 más el 492. De tal manera que vamos a obtener estos resultados, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo este cálculo.
El primero sale 632.4. ¿Sí? 632.4, pero ya en grados Rankine, ¿no? Y haciendo esta otra operación matemática, ¿no es cierto? El resultado sale 281.4. 81.4, pero en grados Rankine. Ustedes también pueden ir comprobando estos valores, ¿no? Acá simplemente es realizar una operación matemática. Tomamos en cuenta la calculadora, ¿no? Y luego vamos haciendo esta operación y seguramente vamos a ver estos resultados. Entonces también la manera de comprobar, ¿no es cierto? Pueden realizar estos cálculos precisamente, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la escala Rankine, tomando como referencia siempre 78 y menos 117 de la escala Celsius. Lo cual significa de que 78 grados Celsius, esta vez equivalente en grados Rankine, acá está, ¿no es cierto? Nos dio 632.4. O sea, acá colocamos 632.4. ¿Sí? Ahora, para el negativo de menos 117 grados Celsius, nos dio 281.4. Entonces, menos 117 más bien, en la escala Rankine, ¿no es cierto? Es equivalente a 281.4. ¿Sí? Punto 4. ¿De acuerdo? Pues como ustedes notarán, acá se verifica, ¿no? Los resultados que hemos obtenido, ¿no es cierto? Es decir, llevando 78 grados y menos 117 grados, pero en la escala Celsius, sus equivalentes en este caso, fíjense, en la escala Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se va realizando estos cálculos para convertir un cierto dato de una escala en otra precisamente. ¿Está claro? Entonces, si tienen algún ejemplo de este tipo, vayan resolviendo precisamente de esta manera. Ahora, otro tema importante que vimos en el primer capítulo estaba relacionado precisamente con factores de conversión. ¿Sí? Factores de conversión. Donde incluso hicimos varios ejemplos parecidos, bueno, tomando en cuenta ciertas figuras, ¿no? Sus áreas, volúmenes, bueno, y otros aspectos relacionados, ¿no? Y precisamente refiriéndonos a factores de conversión, a ver, vamos a ver o analizar este ejemplo, ¿no? Donde acá planteo precisamente este ejemplo de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, la densidad del oro, la densidad, indicamos del oro, ¿no? Es, bueno, la densidad del oro está dada, a ver, con 19,324, ¿no es cierto? Pero gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Gramos sobre centímetro cúbico. Este dato ustedes también pueden encontrar en su tabla periódica, ¿no es cierto? Hablando del oro. Ahora bien, la pregunta es, calcular la masa en gramos, calcular, indicamos la masa o su masa, como ustedes quieran. Calcular la masa, indicaremos en gramos, diremos, de una pequeña esfera de oro, de una pequeña, indicaremos, esfera. Bueno, esfera indicaremos de oro. Imagínense que tenemos una pequeña esferita, pero de oro, con diámetro 2 centímetros.
Bueno, indicaremos con diámetro 2 centímetros. ¿Sí? A ver, realizando la solución de este ejemplo. ¿Cómo podemos calcular la masa de esta esferita? Sabiendo que esta esferita es de material oro. ¿Se entiende? Y también conociendo de que su diámetro, ¿no?, de esta esferita es de 2 centímetros. ¿Cómo podemos hallar la masa de esta esferita? Para ello, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? A ver, entonces iremos resolviendo este ejemplo, ¿no? Bueno, nos imaginamos una esferita más o menos de este tamaño, indicaremos, ¿no? Es una esferita, ¿no es cierto? Donde el dato que se tiene es de que se conoce su diámetro, ¿no? Cuyo diámetro nos indica que es 2 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto de masa tendrá esta esfera? Es la pregunta, ¿sí? Pero, como nos indica la forma que tiene, en este caso, la esferita, nos dice que es precisamente esférica, ¿no? Entonces, tenemos que acudir necesariamente a la fórmula del volumen de la esfera, ¿no es cierto? Decimos entonces del volumen indicaremos de la esfera, ¿sí? Entonces sabemos que la fórmula del volumen de una esfera es igual a ¿qué? En función del diámetro. Es igual a pi sextos, ¿verdad? Diámetro al cubo. Es la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? La fórmula en este caso, les repito, del volumen de una esfera, ¿no? Ahora bien, por otro lado, para hallar la masa vamos a aplicar esta formulita también bastante conocida, ¿no? Aplicando, digamos, de que la densidad es igual a masa sobre el volumen. ¿De acuerdo? Ahora bien, de esta formulita podemos despejar la masa, ¿no es cierto? Despejando la masa, bueno, esto va a ser igual a densidad multiplicado por el volumen. ¿Sí? Ahora, si queremos calcular la masa, ¿no es cierto? Entonces acá, bueno, colocamos la densidad, que también es un dato que nos da el problema, la densidad del oro, y multiplicamos por su volumen. Pero la fórmula del volumen de la esfera está dada por el pi sextos, ¿no? Multiplicado por su diámetro, en este caso el cubo. Recordemos de que esta pi es una constante matemática, ¿no es cierto? Cuyo valor se redondea generalmente a 3,1416. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar con los datos que ya tenemos. Entonces, por lo tanto, decimos la masa es igual a la densidad. Pero esa densidad es 19,324 gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Multiplicado a la vez por el pi sextos, ¿sí? Multiplicado por el pi sextos, y multiplicada por el diámetro de la esferita. Ese diámetro nos indica que es 2 centímetros. Por lo tanto, reemplazamos por 2 centímetros, pero 2 centímetros elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer acá son, bueno, directamente operaciones matemáticas, pero también antes analizar unidades, ¿no? Ustedes notarán de que, bueno, centímetro cúbico se va a simplificar con centímetro cúbico, ¿sí?
Y la operación que tenemos que realizar acá es 2 elevado al cubo por pi por 19,324 y dividir entre 6. ¿No? Y el resultado de la masa vamos a obtener en unidades de gramos. ¿Cuánto saldrá el resultado? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 80,94 gramos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta esferita, les repito, de oro, ¿no es cierto?, tiene una masa de 80,94 gramos. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Sí? Es un ejemplo también en este caso de poder hallar la masa precisamente de un objeto. ¿Sí? Como una introducción, digamos así, a la parte de factores de conversión, pero ya tipo problemas, digamos, ¿no? En factores de conversión, ¿no es cierto? A ver, veamos este otro ejemplo. Indicaremos ejemplo. A ver, decimos entonces, la superficie de un rectángulo, bueno, que indico la superficie de un rectángulo, digamos, ¿no? La superficie, indicaremos, de un rectángulo cuyo largo es 35,07, cuyo largo, decimos, es 35,07, estamos hablando en centímetros, ¿no? Es 630 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora la pregunta es, calcular el ancho del rectángulo, punto seguido colocó, calcular, diremos, el ancho del rectángulo, bueno, calcular, digamos entonces, el ancho del rectángulo, digamos, ¿no? Y su perímetro. Y su perímetro, indicaremos, a ver, en unidades de pies. En unidades indicaremos de pies. ¿Sí? A ver, ¿cómo hallamos este ejemplo? Entonces, acá se trata de tomar en cuenta una figura. Estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de un rectángulo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este rectángulo, acá las medidas que nos dan a conocer, bueno, acá también se tiene el área, ¿no? Bueno, lo presentamos de manera. Las medidas que se conoce es de que el largo es de 35,07 en centímetros. Pero también a la vez nos da el dato de el área, ¿no? O sea, toda esta área nos indica que es, a ver cuánto, estamos hablando de 630, ¿no?
630 centímetros cuadrados. Es el área. ¿Sí? Ahora la pregunta es, calcular el ancho del rectángulo. ¿Qué significa eso? De que tenemos que hallar el ancho del rectángulo, o sea, esta medida, ¿cuánto es? Y también nos pide que calculemos el perímetro, ¿sí? ¿Qué es el perímetro? Es toda esta medida, ¿no? Todo el contorno. Empezando a medir desde acá hasta este punto, luego hasta acá, hasta este punto, y luego llegar al mismo lugar, ¿no? Y sumar todo. ¿Cuánto mide? ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cuál sería la... más antes el ancho del rectángulo? Para ello vamos a acudir a la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? Diremos al área del rectángulo, ¿no? Hablamos del área del rectángulo, ¿no es cierto? Y esta área del rectángulo, aplicando la formulita, ¿a qué es igual? Va a ser igual nada más que al lado por altura, ¿no ven? ¿Sí? Entonces de acá podemos despejar, en este caso, lado por ancho, perdón. Lado o largo, como ustedes quieran, por el ancho, ¿no? Entonces, despejando ancho, la fórmula que vamos a tener es el área dividido entre la longitud. ¿Sí? O el largo, como ustedes quieran. Por lo tanto, este ancho tendrá la medida de 630 centímetros cuadrados, ¿no? Dividido entre el largo. Acá nos referimos a 35.07, pero en centímetros. ¿De acuerdo? Ustedes notarán de que va a ser posible simplificar, ¿no? Acá centímetro con un centímetro, ¿no? Y el resultado nos va a dar precisamente en centímetros. ¿Verdad? Entonces, realizamos esta operación y el resultado da 17.96 centímetros. ¿No es cierto? Pero ahora nos indica de que esta medida, ¿no es cierto?, lo llevemos a pies. ¿Cómo se lo tomamos a pies? ¿Ah? Le decimos entonces, expresando, indicaremos en pies. El ancho, ¿no?, de este rectángulo. Para ello vamos a tomar en cuenta 17.96 centímetros. ¿Sí? Ya hacemos un factor de conversión, ¿no es cierto?, donde vamos a relacionar centímetro con pies, ¿no? Pero sabemos de que en un pie, ¿no es cierto?, en un pie existe, ¿cuántos centímetros? 30.48, ¿verdad? Estamos hablando en centímetros. Desde acá lo que vamos a hacer es, bueno, simplificar centímetros con centímetros, ¿no? Y este resultado vamos a obtener precisamente en unidades de pies. Bueno, que colocamos pies. ¿Sí? ¿Pueden calcular, jóvenes? ¿Cuánto da esta división de 17,96 dividido en 60.48? ¿Alguien me dicta, por favor? Y a mí me ha salido 0.58, redondeando 0.59. 0.59. ¿Sí? Sí, ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿Está bien? Sí, está bien, 0.59. Ya. Sí, está bien. ¿Ya? Está bien. Ya. Entonces, de esa forma, jóvenes, hallamos el ancho, les repito, de este rectángulo. Ahora también por otro lado nos pide que hallemos el perímetro, ¿sí? ¿Y cómo se halla el perímetro? Como les decía, es simplemente la suma de todo el contorno, ¿no es cierto? Tenemos acá entonces el perímetro, digamos, ¿no? El perímetro será, bueno,
El perímetro indicaremos será, ¿no es cierto? Vamos a presentar el siguiente problema. Si acá tenemos el largo, acá tenemos el ancho, entonces directamente va a ser la medida de 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Es la fórmula, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este perímetro va a ser equivalente a 2 largo. Más antes vamos a expresar en centímetros, ¿no? O sea, 2 por 35.07, hablando en centímetros, más 2 veces, en este caso, el ancho. Pero el ancho, tal como hemos calculado, es 17,96. 17,96 centímetros, ¿no? Entonces, de tal manera que sumando, ¿no es cierto? Vamos a obtener, bueno, acá el resultado va a estar en centímetros también. ¿No es cierto? Entonces, la operación ya vamos a poder realizar. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 106,05 centímetros. ¿Estará correcto? ¿Sí? O sea, Sí, está bien. está correcto, ¿verdad? Sí, Entonces, está bien. repito, toda esta medida, jóvenes, ¿no es cierto? Es como tener una wincha, ¿no? Imagínense que es un lote de terreno, digamos, ¿no? Algo parecido. Ustedes quieren medir el perímetro. Entonces, tienen su wincha, empiezan a medir desde acá hasta esta esquina, luego miden de esta esquina hasta esta otra, luego de esta esquina hasta esta otra, y finalmente terminan en este punto, ¿no? Esa suma, ¿cuánto les ha dado? Es parecido, ¿no es cierto? Entonces el perímetro da 106,05 centímetros. ¿Está bien? Ahora, decimos, expresando en pies. Expresando, indicamos en pies. ¿Sí? Al expresar en pies, entonces, el perímetro va a ser equivalente a 106,05 centímetros. Ahora, como nos indica que llevemos a pies, ¿no es cierto? Realizamos otro factor de conversión, ¿no? Donde acá nuevamente realizamos la equivalencia de centímetro y pie. ¿Sí? Sabiendo de que en un pie existe 30,48 centímetros. Entonces, nuevamente acá se simplifica centímetros con centímetros. Y el perímetro vamos a obtener también en unidades de pies. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es la división de 106,05 dividido 30,48. ¿No es cierto? ¿Cuánto les da esa medida? 3.47. 3,47. Sí. Redondeando sería 3.48. Ya, 3,48 pies. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, jóvenes, también vamos realizando factores de conversión, ¿no es cierto? Ya aplicado a ciertos problemas. ¿Sí? Bien, jóvenes, se nos va, bueno, nuevamente acabando el tiempo. Y solamente recordarles de que el día lunes, jóvenes, el próximo lunes, que es 4 de abril, ¿no? Entonces van a estar dando el examen primer parcial, ¿ya? De los dos temas que hemos avanzado, ¿no es cierto? De conceptos fundamentales y relacionado con la materia átomo-moléculas, vimos en ese capítulo, y también la parte de química inorgánica, ¿no es cierto? Este examen, jóvenes, para que ustedes tengan una idea, va a ser de opción múltiple. ¿Qué significa eso? De que se plantea en este caso un problema, ¿no? Ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Entonces se les va a dar datos numéricos y va a haber 5 opciones, ¿sí? Inciso A, inciso B, C, hasta inciso E.
¿no es cierto? Y de ahí ustedes haciendo breves cálculos, así como estamos haciendo, ustedes tienen que realizar estos cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá el perímetro nos ha dado 3,48 pies, si es que está en opción múltiple 3,48 pies, obviamente ustedes dicen, asumiendo que es el inciso B, digamos, entonces B lo van a colocar como correcta, ¿no es cierto? Pues seguramente habrá también otros resultados, qué sé yo, si inciso B es 3,48, inciso A, qué sé yo, puede ser 4,88, inciso C puede ser 8,34, ¿no es cierto? Y posiblemente hay un inciso donde diga ninguno. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma va a ser el examen, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, les repito, vayan repasando ya desde ahora, y la práctica que les he enviado juntamente con los últimos apuntes es una referencia. Ahí tienen ustedes varios ejemplos, está con sus respuestas además, ¿sí? Pues lo que tienen que hacer ustedes es realizar el procedimiento, bueno, así tal como lo hicimos, ¿no es cierto? Y luego comparar con la respuesta que ya está en la práctica, ¿no? Y por si acaso, las respuestas que están en la práctica están correctas, ¿no? Antes de colocar la respuesta, las he resuelto 3 hasta 4 veces, verificando el resultado, ¿sí? Entonces, está correcto las respuestas que precisamente están en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Y que se puede entrar con calculadora y con formulario? Claro, pueden utilizar, porque generalmente van a hacer cálculos. Han visto acá en problemas de factores de conversión, hay que utilizar calculadora, ¿no es Y cierto? formulario, así que También utilicen, ¿sí? Como todavía no estamos en clases presenciales, ¿no? Todavía no estamos en clases presenciales, no sabemos cuándo nos indicarán que empecemos con clases presenciales, pero por lo tanto, este examen también va a ser virtual, ¿sí? Va a ser virtual, entonces ustedes también vayan preparándose. Y también siempre tengan a su lado la tabla periódica, ¿no es cierto? Más que todo para las valencias, ¿no? De los metales y también de los no metales. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, repito, vayan repasando. Y además, la práctica que les he enviado, les repito, junto con los últimos apuntes, no es necesario presentar, ¿no? Algún alumno ya me ha mandado un mensaje, ¿cómo vamos a enviar a la práctica, etcétera? No, no es necesario, ¿no es cierto? Solamente ustedes ya resuelvan esa práctica y van a tener ya seguramente una base para este examen, ¿no? Puede que en el examen haya preguntas parecidas al que esté en la práctica, ¿no? Se puede solamente cambiar un número, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese número que está cambiado, obviamente ustedes van a tener que realizar otros cálculos más, digamos. ¿Sí? Bien, jóvenes, el día lunes el examen, les recuerdo, es de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. Va a tener duración de 1 hora. ¿Sí? Entonces, prepárense, jóvenes, les deseo suerte para este examen. ¿Sí? Hasta luego, jóvenes, eso es todo por ahora. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.